presidente de la República y Daniel Quintero, ¿usted a quién le dispararía? Luego ella dice, o más bien el candidato presidencial dice que a Daniel Quintero. Esa incitación al odio, a matar al otro, es uno de esos problemas que yo he querido cambiar en la política y en la cultura en Antioquia, porque la política y la cultura en Antioquia se acostumbró durante mucho tiempo a matar al otro. Así murió Héctor Abad Gómez, así murió Jesús María Valle, así enterraron a cientos de jóvenes en la escombrera, así mataron a la gente en el aro, y eso es lo que tenemos que cambiar. Es una cultura narco, la cultura traqueta, pero esa cultura pero narco, en especial, doctor Quintero, está también en el petrismo. Ese señor que acaban de elegir, Wally, que es candidato del petrismo, ¿no es lo mismo que esta niña, pero del otro lado? No he escuchado a Wally decir que hay que matar a alguien, pero si lo hace, también lo voy a rechazar de la misma manera. Pero se la pasa en lo mismo, que todos los que pensamos diferente a él, dice que son unos hijueputas, y me perdona la expresión, pero eso es lo que dice el impresentable señor Wally. Pues quiero decir, de estos bárbaros tiktokers o gente influencer en las redes sociales, no solamente hay de un lado. Les sugiero que vea los dos lados. Y lo hago con gusto, y rechazo todo acto de eliminación del otro, porque lo que creo es que la política nos debe encontrar de forma democrática en un debate, incluso con diferencias profundas. Yo mismo soy duro cuando me refiero a las cosas que no me gustan, y lo hago con carácter, pero nunca esa idea de dispararle al otro. La guerra a muerte hay que hacérsela a la corrupción, a la politiquería, pero no matemos al opositor. Y yo creo que ella, no sé, de pronto influenciada por su círculo, ella trabaja para el expresidente Uribe, pues influenciada por su círculo terminó pensando y hablando de la misma manera que seguramente lo hace el presidente. Pero el video en donde ella habla, que es el que le molestó a usted, me parece que con razón, no es con Uribe, es con un candidato que es, ¿cómo se llama el señor? Santiago Botero, que es el candidato que promueve, muchos le dicen el candidato del Balín, que promueve es el candidato eso, que se la pasa haciendo campaña en eso, ¿no? Quiero decir, doctor Quintero, muy respetuosamente, el problema no es la niña reina de Antioquia, el problema es el candidato Botero, que es el que está haciendo política para amenazar y para utilizar balín y para darle bala a fulanito y darle bala al uno o al otro. Néstor, es que no es el único video. Hay otro video en el que aparece con otro candidato presidencial, que es Abelardo de la Espriella, en el que le hace la misma pregunta. Si usted está en el desierto y tiene un arma con una sola bala y corre el presidente de la República y corre Daniel Quintero, ¿a quién le dispararía? Entonces, parece un chiste, pero resulta que es que Antioquia es la región con más falsos positivos, con más desaparecidos, la región donde más muertos o militantes de la UP fueron asesinados. Es una región que ha sufrido mucho por las violencias de izquierdas y de derechas, y que merece un futuro diferente, merece una cultura diferente también, y eso es una lucha que hay que dar todos los días. Yo, francamente, pues estoy un poco acostumbrado a eso, porque es a lo que lucho todos los días en Antioquia, el esfuerzo de la eliminación. Si usted me pregunta cuál es uno de los méritos o resultados más importantes de mi paso como alcalde de la ciudad de Medellín, no le voy a hablar ni de computadores, ni de tercera línea de metro, no. Le voy a hablar de haber sobrevivido y haber sido elegido y sobrevivido a los intentos de eliminación. Todavía lucho contra ellos. Jurídicamente me han hecho una guerra jurídica, ahí la estamos batallando, pero no dejarnos eliminar, porque hay muchos jóvenes mirando qué pasa con Quintero, si lo eliminan o no, porque ellos también quieren cambiar el mundo, también quieren cambiar a Colombia. Y si eliminan a Quintero, entonces pues el mensaje es que meterse en la política es muy peligroso y que es mejor no hacerlo. Ahora es diferente esa, la del balín para fulanito de tal, que me parece un horror, a la de no lo dejaron inscribir. Eso no es eliminación de Quintero, ¿no? Pues también, Néstor, la eliminación en la política se hace jurídica y física. No, porque hay unas reglas de juego. Hay unas reglas de juego. Sí. Yo no puedo aquí pararme en Blue Radio a decir lo que se me antoje y a insultar y a violar reglas de juego.
hay que respetar unas reglas de juego. Eso también es lo democrático. Sí, y eso es lo que yo he pedido, reglas de juego. Ahora, quien me dígame usted, Néstor, si a usted le pareció que las reglas de juego fueron claras en el proceso anterior. Imagínate tú inscribirte por un partido y luego que te digan, no estás inscrito por el partido, sino por otros 3. Y luego que te digan, no, además el que participe en esta elección no puede ir a la de marzo. Y además, etcétera. Es decir, si algo no hubo fue claridad en las reglas de juego. Esa es la discusión jurídica, un poquito a punta de santanderismos, como suele terminar todo en Colombia. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos, le deseo mucha suerte. Néstor, muchas gracias y ojalá me dejen escribir. Quedo pendiente porque eso es en un par de horas. Sospecho que no. Sí, no, pues ya anticiparon a través de la solicitud que había llegado el viernes pasado que no lo van a hacer. Bueno, esperan sobre la respuesta del CNE. Felipe, si es así, voy a pedir que un juez de la República se manifieste al respecto. Yo creo que las pruebas están claras de que a qué nos inscribimos, a qué no, y que hay un derecho fundamental pues aquí en juego, que es el derecho a la igualdad, el derecho a elegir y ser elegido, que espero que un juez me lo tutele. Sí. Termina, digo, todo en tutela en Colombia. Doctor Quintero, muy amable. Gracias. Gracias, Néstor. Un abrazo. Chao. 7 de la mañana, 6 minutos. Felipe, sobre el tema, no candidata al reinado. Ya es señorita Antioquia. La reina de Antioquia. Se llama Laura Gallego. Ya hay comunicado del concurso nacional de belleza. Hay una inmensa tormenta en redes sociales porque ella es una influencer. Como los influencers no son solo de izquierda, sino también hay de derecha, ella es muy activa en redes sociales, lo cual provoca el comunicado del Reinado Nacional de la Belleza. Y dice Para quienes pensamos que el tema del reinado, Felipe, era del pasado, las reinas siguen existiendo y sigue habiendo reinado de Colombia. Imagínese usted la mezcla de reinas y política, que es un poco lo que está diciendo esta mañana el comunicado del concurso nacional de belleza, desatada toda esta polémica en Antioquia por quienes escogieron de su reina para representar a ese departamento. Dice así: el concurso nacional de belleza no participa ni en su nombre ni en el de las aspirantes a señorita Colombia en política y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechazamos cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política. El concurso nacional de belleza conmina respetuosamente a las candidatas a abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones, dice este pronunciamiento. Esto quiere decir, traducción, las posibilidades de que la reina de Antioquia siga siendo reina de Antioquia son mínimas, nulas, Felipe. Porque esta niña es bonita, es inteligente. Pregunto quién es Laura Gallego y me dicen que es una abogada. Sí, señor. ¿No es verdad? Que desde hace rato está dedicada a opinar de temas políticos. Néstor, pero complejo. Sospecho que no se va a callar producto de esta polémica. Este es el caso, Néstor, del poder de las redes sociales. Fíjese que hay muchos expertos en derecho penal escuchándonos a propósito de lo que usted dice. Ella es abogada y lo que impresiona es que no haya medido las consecuencias de lo que dice el impacto, porque no es lo mismo decirlo en una reunión de amigos, refiriéndose al presidente Petro, refiriéndose a candidatos presidencial, a decirlo en una reunión, en público o en las redes sociales, a una reunión entre amigos. A ver, Felipe. La eligieron reina de Antioquia, pero estos videos me están informando aquí algunos oyentes, seguidores, son grabados antes de la elección de reina de Antioquia. Néstor, los videos con candidatos presidenciales los viene haciendo ella hace meses, porque desde que era abogada, desde que empezó a ejercer su profesión, ha trabajado en el mundo político muy cercana al uribismo, a candidatos de la derecha, y por eso acostumbra a hacer estos videos virales, sobre todo en TikTok, antes de esta decisión. Es que la coronaron señorita Antioquia apenas el fin de semana pasado. Sí. Sí, pero eso claramente no es eso que llaman un discurso protegido, Néstor. Es decir, esto es una cosa que no forma parte de la libertad de expresión, que una persona no puede invocar el derecho a la libertad de expresión para hacer una cosa como esa. La Corte Constitucional lo ha dicho reiteradamente en múltiples casos. Para hacer una cosa como que... Pues que termina siendo una amenaza velada a una persona. Puede ser un político o no, pero termina siendo una amenaza velada, porque es el tema de, pues, a quién le dispararía a usted a quién y le la damos otra bala. persona. El juego de ella. Claro, a quién le damos y bala. el libertad o muerte de Petro. En matar al otro. Y el libertad o muerte de Petro, y el no pasarán, es que, sí está protegido.
pero es que no, el empate delincuencial no está protegido. Yo no entiendo por qué ese argumento es tan repetido cuando es tan básico. El hecho de que otras personas incurran en los mismos abusos de los derechos no legitima que cualquiera de nosotros, abuse de su propio derecho. No. Entonces, el argumento, pues realmente es deleznable, porque entonces porque el otro manda a matar, usted también manda a matar. No, por supuesto que no. Es que aquí estamos. Es que yo no estoy hablando con el presidente. Yo no estoy hablando con el presidente Petro. La acusan de paraquita, entre otras cosas, pues quien le dice paraquita es quien dice que está luchando, hágame el favor, contra la corrupción y la politiquería. Pero bueno, ese es otro tema, sí. ¿no? Y si uno dice que Petro no dejó de pensar como guerrillero, entonces está estigmatizando a Petro cuando dice libertad o muerte no pasarán. Es que no es un empate delincuencial. Es que no le pueden aplicar a esta niña una cosa y al presidente otra. Con la diferencia de que esta niña es influencer, es el presidente. A ambos deben ponerle los límites de la libertad de expresión. Al presidente Petro se los han puesto muchas veces. Por ejemplo, recientemente la Corte Constitucional le dijo, por ejemplo, que decirle a unas periodistas, sin siquiera haberse referido a una con nombre propio, mencionó el conjunto periodistas, y en la Corte Constitucional le dijo, eso es una estigmatización que además en el contexto colombiano resulta convertida en una amenaza. Entonces, claro, al presidente Petro también hay que decírselo, y no hay que ser absolutamente condescendiente ni justificativo con ninguno otro, así a uno le guste el sector político, Héctor, en el otro, en el que el otro esté del otro lado. A Felipe le puede gustar mucho los políticos a los que esta niña les hace la propaganda, y perfecto, pero no puede justificar un abuso de la libertad de expresión en este contexto. Sí. Otra vez justificando, Felipe ha justificado 3 veces la amenaza de Daniel Quintero en esta conversación. Es decir, tan ofendido Quintero con esto y tan vehemente y lenguaraz contra Fico Gutiérrez, a quien mínimo no lo baja de marica. Felipe, me sorprende un poquito de este debate alrededor de la reina de Antioquia, de si es paraquita, de si está bien o mal. El tema es que hay un candidato presidencial que está ofreciendo esto, que está ofreciendo bala para esto. Si entonces la niña, la señorita Antioquia, cae en el juego de decir, ¿y a quién le damos bala? Y comienza a deteriorarse el debate político por cuenta de eso. Pero el tema no es el juego, el tema es que hay un candidato presidencial que se ha hecho visible a punta de esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Instigación para delinquir. Una persona que está condenada por esto, instigación para delinquir con fines de terrorismo, es EPA Colombia. Y aquí no se nos puede olvidar que ya mataron a un candidato presidencial justamente desde el sector político diciendo con instigación. Tiene razón, es que comenzamos a trivializar y ya vamos en que la señorita Antioquia está proponiendo el juego. ¿Y a quién matamos el día de hoy? Si tuvieras la oportunidad de matar, óigame el juego. Es que, Felipe, yo estoy de acuerdo con usted. A mí me parece reprochable lo de la señorita Antioquia, pero me parece igual de reprochable lo del presidente Petro y lo de Quintero con Fico Gutiérrez y lo de... Entonces, si yo digo que no me gusta Petro, soy un fascista, un nazista, un oligarca de no sé qué. No, a ver. Pero además esto aquí ya, Néstor, es con delitos de por medio, y me están contando que desde la Casa de Nariño y en la campaña de Daniel Quintero preparan hoy una denuncia contra Laura Gallego, porque es contra el presidente y contra Quintero, que ella pone a los candidatos a escoger cuando hay un arma con una única bala a quien le disparan. Sí, sobra decir que el juego es terrible, por supuesto. Sobra decir que esa ligereza pues no solo es violenta, sino raya en lo criminal por parte de la señorita Antioquia, que como abogada debería saberlo mejor. Pero el problema es que la solución no puede ser que entonces las señoritas Colombia, las señoritas Antioquia, Bogotá o como del lugar que representen, su receta es que no pueden hablar de política, porque eso sí es apague y vámonos. O sea, la mujer bella no piensa, la mujer bella no opina de política, y esa es la recomendación y la conclusión a la que llega el Concurso Nacional de la Belleza por el exceso, por supuesto, que comete la señorita Antioquia. No hay nada más equivocado, porque es que realmente hoy, así como si en un equipo de fútbol dijera
los jugadores de fútbol no pueden opinar de política, o los artistas no pueden opinar de política. Generalmente cuando opinan de política no les sale bien, pero la cura a este tipo de excesos o a este tipo, si quieren judicialicen a la señorita Antioquia porque cometió una ligereza, si quieren métanle un proceso disciplinario, un proceso penal, pero la cura no puede ser decirle a todas las mujeres bellas que participan del concurso nacional de la belleza que por favor se abstengan de opinar de política, porque no, qué pena y qué desastre lo que termina pasando. No, las mujeres bellas deben opinar de política, la señorita Antioquia puede seguir opinando de política, pero también respetando el orden y la ley. Sí. El concurso de belleza. Este concurso, Felipe, que está sacando el comunicado sobre este tema de la señorita Antioquia. ¿Es el de siempre? Este es el de siempre, ¿cierto? Es el de sí, este es el original. Este es el de Doña Tera, el de Raimundo Angulo. El de Doña Tera y el que de Raimundo. Y que por cuenta de esta controversia está volviendo a ser noticia, porque nadie se acordaba de ese concurso de belleza, a pesar de que es un evento privado, que en una época, en los años 80 y en los años 70, tenía todas las pantallas, tenía toda la publicidad, y creo que como en la política, las redes sociales, también en el concurso de belleza, le están dando un nuevo aire a la controversia, a la polémica, a que se discuta sobre eso. Es de alguna manera un reposicionamiento con este tema de las redes sociales. En el contenido estoy totalmente en desacuerdo, y en el poder de las redes sociales también en últimas, pero es la nueva era, es la virtualidad tomándose la política, es la virtualidad tomándose los eventos de comerciales. Pero tengo una duda sobre eso. No sé si es la virtualidad tomándose todo o es la grosería y el facilismo también, tomándose la política. Porque es que sin esta ningún niña, tipo de límites. Esta niña en la derecha diciendo, bueno, ¿y a quién le damos bala hoy? Este es un juego de ella, ¿cierto? Y al otro lado, Felipe, usted tiene personajes como este señor Wally, que es diciendo, ¿a quién insulto hoy? No, que es exactamente lo mismo. Es la degradación de la política. Pero si es que el propio presidente de la República le ha dicho hijueputas a los parlamentarios. El presidente de la República no baja de asesinos y de criminales a los empresarios del país. Felipe, el presidente de la República habla de libertad o muerte. Seguramente usted tiene razón. No pasarán. Felipe, pero lo de a la ver, reina, perdón, entonces que pídanle primero es decir, que empiecen por arriba y ahí nos vamos para abajo, pero a ver. Sí. Este video, Néstor, es muchas cosas. Que es un tema de pasarse los límites para hacerse célebres, para hacerse famosos. Así lo hacen las juezas, así lo hacen las políticas, las actrices porno, y ahora la reina de belleza. Le parece que para que se la recuerden tiene que llegar a esos extremos que, por supuesto, son reprochables, porque usted está jugando con la muerte. Y además consiguen likes fáciles y vistas y se vuelven célebres, como está pasando, y no es coincidencia, 2 o 3 de los grandes influenciadores del otro lado del petrismo fueron elegidos en la consulta. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Video no sería triste, que tiene seguidores, Álvaro, solamente un dato. De un lado y del otro hay gente a la que le gusta ese discurso. Del lado de la bandera de la guerra a muerte y del lado de quienes hablan de esto. En Instagram, Laura Gallego tiene 51,000 seguidores solo en Instagram. A mí eso es lo que me parece más delicado, Néstor. ¿Qué me iba a decir, Álvaro? Este video no sería tan triste si no fuera un retrato de una parte grande del país. Eso del balín, por ejemplo, lo han vuelto chiste para tapar una mentalidad criminal, porque pues eso es crimen. Pero lo importante aquí es que es un patrón, que es usar los excesos o delitos del adversario para justificar, cometer excesos o delitos con descaro, buscando beneficio político. Como el otro ha cometido excesos, entonces voy a aprovechar. Y lo que hay aquí en el fondo, si uno analiza qué es lo que estamos, cuál es la moneda de cambio que está utilizando esta señora, es el de la venganza. Porque es el sentimiento más poderoso que hay hoy en la política. Es la que usan los populistas y los trogloditas para recoger apoyo, porque nada fideliza más políticamente que la venganza. Esos señores saben que hay una gente ahí llena de resentimiento y rabia contra unos, contra otros, por razones... Pero Álvaro, le estoy diciendo, las aprovechan. Vea también los subualis del otro lado. Es que los fenómenos no son muy diferentes. Pero, pues claro, por eso decía, el patrón, para justificar todos los excesos, es decir, que el otro lado los cometió primero. Entonces,
¿A usted le parece que es arrancan a hacer lo mismo o peor? ¿Que le parece que es justificar cuando se le dice que es de los dos lados? Le estoy diciendo, aquí hay excesos de los dos lados, no estoy justificando, estoy diciendo exactamente lo contrario, que es malo y reprochable los dos. Claro, hay exceso de los dos lados, pero estamos hablando de uno. Y estamos condenando una conducta. Ahora, si quieres, cerramos esta y abrimos otro expediente. Cerramos esta y abrimos otro. Condenamos al presidente Petro por incurrir en excesos cuando ejerce su libertad de expresión y cuando estigmatiza personas, pero para ponerle orden a la conversación necesitamos saber de qué estamos hablando, y en este caso estamos hablando de esta persona que cometió esa conducta, que lo que sí hay que decir, Néstor, es que no es nueva en la política. Yo creo que usamos mucho la expresión de que es que ahora la política está tomada de estas cosas, y no, la política ha estado polarizada siempre. Su papá, mi papá tuvieron que vivir en una época en la cual desde los púlpitos de las iglesias mandaban a matar al contradictor político, desde los púlpitos de las iglesias, y ahora nos parece que esto es nuevo porque las redes sociales se lo inventaron. No, las redes sociales lo que tienen es la virtud o el defecto de tener capacidad de amplificar el mensaje. Claro, exacto. Porque es distinto el cura parado en la puerta de la iglesia mandando matar liberales a un señor que tiene 3 millones de seguidores haciéndolo en una red social. Claro, son dos cosas distintas y dos capacidades distintas de hacer daño, pero no nos digamos mentiras. La política, y más en Colombia, estamos saliendo del genocidio de todos los militantes de un partido político, pues porque yo le mencioné lo que le ha pasado a su papá o a los abuelos de muchos de los que están acá, pero es que aquí acaban de matar a todo el que tenía simpatía con un partido político, lo mataban. Entonces, eso no es nuevo, pero pensábamos que en algún momento en Colombia lo íbamos a superar, y resulta que no. Parece que es una cosa cíclica, que siempre hay unas personas que están dispuestas a hacerlo y un montón de personas que están dispuestas a aplaudir. Pero lo hemos ido superando. Me niega, claro, la trivialización de la política por cuenta de fenómenos como estos, de la izquierda o de la derecha. Y es cierto lo de las iglesias, pero también en esa época había unos estadistas que eran capaces de pensar en grande, que es lo que yo no veo hoy. En esa época en que había un cura pidiendo matar a fulanito de tal por cuenta de la violencia política que había en Colombia, que es cierto, o unos curas, había también gente preparada que estaba luchando contra eso. Pues ese es el origen del Frente Nacional. Claro, y miren, Néstor, que la violencia en esos años se desató, o sea, se salió de todo control cuando los líderes mismos fueron los que empezaron a abrirle las puertas y hacer esos llamados incendiarios a la violencia. En eso el liderazgo nacional sí tiene un papel muy grande. Yo, por supuesto, rechazo el lenguaje de la señorita Gallego. Creo que ese lenguaje, precisamente porque Colombia ha logrado ir superando esos fenómenos de genocidio político, ese lenguaje tiene que ser completamente censurado. Como rechazo también la utilización del lenguaje de la guerra-muerte y de la bandera de guerra-muerte y todo eso por parte del presidente Petro. Ese lenguaje es inadmisible en cualquier país, pero más aún en un país como Colombia. Y me duele mucho, y no puedo dejar de decírselo, Néstor, me retuerce el estómago oír a alguien como Daniel Quintero compararse con las víctimas de falsos positivos, compararse con Héctor Abad Gómez, instrumentalizar esa memoria solo para sus propósitos que sabemos que son oscuros. Sí, la victimización de Daniel Quintero es totalmente manipulada. Es que a él no se le puede creer nada. Pero en este caso, a mí me parece que es el síntoma del desborde en el que están las redes sociales, tratando todo el mundo de sobresalir y de volverse célebre diciendo cualquier cosa o haciendo cualquier ridículo. Porque una abogada que además quiera tener un espacio, inclusive en un reinado de belleza, queda pésimo hablando y jugando con la muerte y con esos ejemplos tan Pero no son ya solo hablar las redes política, sociales. ¿no? El problema no es que hable de política, el problema es que invite a darle balín a otras personas. Eso se llama instigación. Pero eso es igual de grave a lo que en su momento el comunicado. Pero es igual de grave a lo que en su momento hizo Claudia López, que la votaron del diario El Tiempo cuando era columnista, porque tranquilamente dijo,
Ernesto Samper es un asesino, mató a Álvaro Gómez. Es exactamente lo mismo de que estamos hablando. Pero Felipe, aquí María Consuelo también tiene razón en que es una estrategia digital en esta época en la que hay que hacerse viral por cualquier para cosa. volverse viral, Claro, para tanto, hacer Néstor, cualquier cosa. Que mientras estamos en esta conversación, Laura Gallego acaba de presentar su video oficial al reinado. ¿Y sabe Para cómo lo hacerse presenta? célebre. Como si fuera una candidata a un cargo público en la política, con atril, con discurso y con bandera. Ese es el video que acaba de poner comparándose ya el reinado y nos tiene hablando con la de ella, carrera entonces. a las Pero, elecciones. a ver, Felipe, hago una pregunta. ¿Cuáles son las ganas de ser virales? ¿Por qué Néstor, yo creo que yo creo que es que posteriormente, nueva, si es que no lo hace ya, estará monetizando, no lo sé. No creo. Destacarse para distinguirse del montón. Es que es una cosa rarísima. No les importa a cuenta de qué. Es como cuando el presidente Petro dice cualquier cosa para volverse noticia y para tapar otra. Pero o sea, es la misma tendencia. Los políticos, María Consuelo, entiendo de los políticos porque los políticos viven de los likes, porque los políticos se engañan y creen que un like es un voto. Eso lo entiendo de los políticos. El reinado va para allá, Néstor. Porque ya hay votación también en redes sociales de las reinas. Terminaremos escogiendo las reinas, o terminarán, porque yo no voto en eso, a través de las redes sociales, como en los realities, como en los programas, como en los concursos. Todo se vuelve a través de las redes porque es el mecanismo de elección, de destacarse, entre comillas, porque yo no creo que se destaque por decir una cosa con esa falta de criterio, pero se hacen célebres. María Consuelo, que hay alguien que se levanta hoy y dice: uy, qué delicia, soy viral, soy tendencia en redes sociales? Les encanta. Sí, es parte de esa generación. Claro, y está súper estudiado en todos esos, incluso los libros que nos han recomendado una y mil veces de la generación ansiosa. Es una necesidad. Es casi que entonces, generan un tipo de adrenalina a la que se vuelven adictos. Que porque es viral, claro. Entonces hay que retomarlo, hay que decirlo. No, pero el problema acá es que además ella le termina haciendo publicidad gratis a Daniel Quintero, ¿no? Es que no solamente es eso, sino que terminamos hablando de Daniel Quintero, no hay publicidad mala, otra vez dándole pues juego a este señor ahora por cuenta de las palabras de esta señorita Antioquia, que entre otras cosas me parece muy flojo, muy tibio el comunicado del concurso nacional de belleza. ¿Cómo así que solamente se limita a decir que no, favor, abstenerse en participar? ¿Que usted lo hubiera votado? Muy bien, y no reprende, no, pero perdón, es que la niña está haciendo una pregunta, es ¿a quién le daría bala? ¿Al uno o al otro? O sea, le daría bala, de verdad, la pregunta está totalmente salida de Paola, contexto. Tiene razón. Y cómo el concurso nacional de belleza no pone ahí los reflectores, ¿no? Un momentico, es que esto es inaudito, Paola, es impensable. Dos cosas, ¿Cómo Paola se atreve a preguntar? No, Paola, por favor, el video del balín, de a quién le daría usted bala, es de antes de la elección de ella, de Laura Gallego, como señorita Antioquia. Pero es cierto, Felipe, es mucho más grave poner un video y tener un video diciendo juguemos a ver a quién le daríamos bala, ¿cierto? Que ese es el juego que ella propone. Eso no está bien. A participar en política, que parece un pecado venial al lado de lo otro. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Para quien quiera opinar sobre la muy activista señorita Antioquia, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. La pelea es con mucha gente de Medellín, pero la encabeza Daniel Quintero, que por otro lado también es una persona controvertida allí mismo en Medellín. Señor Aurelio. Sí, Néstor, yo creo que lo de el proselitismo armado en Colombia siempre ha acompañado a la política. Es que nosotros duramos 50 años con grupos guerrilleros haciendo proselitismo armado. Es que no nos olvidemos de eso. Y por el otro lado, la violencia liberal conservadora y el paramilitarismo. Acuérdese usted, 35% del Congreso estaba vinculado al paramilitarismo. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Que el gobierno de Petro no fue capaz de romper también con ese ciclo. Entre otras cosas, porque en eso tiene razón quienes lo han dicho, el tono del presidente Petro no ha ayudado a terminar de erradicar esa violencia en la política. Hace 6 meses, si mal no estoy, de pronto menos, Andrei, del Frente no sé qué, de las disidencias, dijo que había que votar por Petro. Es que esto sigue, de verdad, esto ha sido un verdadero torbellino histórico, y yo sí diría, aspiraba a Colombia, aunque un gobierno que se reclama del cambio,
cambiara esto en la política, y la política no cambió, y entonces unos y otros, armados y desarmados, el que se llama el Balín o no sé qué, en este mismo juego histórico que lleva ya casi 100 años, Néstor, y el gobierno no ayudó, por el contrario, fomentó. Sí, todo eso es cierto. Hoy siguen haciendo proselitismo armado, hoy las disidencias y el ELN y el clan del Golfo, Aurelio, pero siguen incidiendo en las elecciones. Es que la realidad, Néstor, Trump, ¿cómo llegó Trump a la presidencia? Con un mensaje absolutamente radical. ¿Cómo se posicionó Rodolfo Hernández? Con una cachetada diciéndole hijo de puta no sé quién, ¿no? Es decir, eso es lo nuevo. ¿Qué hacemos? Eso es lo que hay, es radicalizar la posición. Eso es lo que está produciendo votos. Eso es viejo, pero yo insisto, alguien aquí no, pero es que hay redes. Lo grave realmente, lo grave es que hay unos que lo aplauden y lo justifican. Héctor, Trumps no había habido en la historia de la política norteamericana. Pues Estados Unidos no había caído tan bajo, eso es cierto. Ni Colombia. Pero abusador. No, Colombia sí que ha caído bajo, yo insisto. ¿Cómo nos parece que no era mucho peor en los púlpitos de las iglesias mandando matar liberales? ¿Cómo así que eso no nos parece que es haber caído más bajo? Y lo que es increíble es que después de toda esa historia, cuando empieza a repetirse, con lo de unos curas hace 60, 70 años. Porque son instigaciones a la violencia, como lo está diciendo María Camila, porque es el mismo delito, es el mismo delito que está cometiendo aquí un señor que está diciendo que si con una sola bala nos matan a mí, a Álvaro o a Luis Ernesto, ahí lo está diciendo en la red social, y nosotros justificando y diciendo que es que Petro dice, no, yo no voy a repetir el nombre. No voy a repetir el nombre del señor, que debe ser pues un matón con el que no quiero tener ninguna relación, por supuesto, ni mucho menos darle bombo. No, es un oyente seguramente nuestro que tiene una cuenta de red social. No, pero claro que es que por no parar bolas, por no rechazar absolutamente sin ninguna posibilidad de condescendencia, ni de justificación, ni de explicación ese tipo de conductas, es que se repiten. Si le están diciendo yo lo rechazo sin condescendencia, sin ningún ambaje, con toda la contundencia. No puede ser ni que en redes sociales, ni que en la vida real se hagan amenazas de esta naturaleza. Ahora, en redes sociales, Felipe, le voy a decir, en redes sociales, ¿por qué hay tanto valientico cuando se habla de esto? ¿Sabe por qué? Porque es anónimo. Porque las redes sociales porque es anónimo, no permiten esconder la cabeza, y entonces dicen el tal por cual de fulanito de los dos lados. Es la cobardía. Pero pues miren, eso, yo creo que la mejor cura para esto, el mejor remedio para esto no es el que propone el Concurso Nacional de la Belleza, que es quitarle la voz política a todas las señoritas. El mejor remedio para esto es que la señorita Antioquia se le haga un proceso disciplinario porque no cumple con los estándares mínimos del reinado por esa expresión, y que la señorita Antioquia, que tiene hasta el 16 de diciembre para que se inscriba en una lista a la Cámara en Antioquia o al Senado, y ojalá esa expresión política pues la lleve a reflexionar sobre cómo se hace política en Colombia, y que asuma una posición política, y ojalá también las consecuencias de decir barbaridades. Sí, concurso de la belleza que ahora en noviembre, a propósito, cuando comience noviembre, en 3 semanas habrá reinado nacional de la belleza, mezclándole las pasiones políticas, Felipe. Usted no sabe cómo se ponen las redes sociales con esta clase de controversias en Colombia. Claro, por Néstor, la reina, es que las redes sociales, por la reacción. Claro. Me divierte un poquito, Felipe, como si esto fuera un problema de una orilla política. Y entonces la gente comienza, ¿pero por qué defienden a la reina? No, lo que estoy diciendo es exactamente lo contrario, que lo de la reina está mal, como me parece que está mal, muy mal, lo del bárbaro de Wally, que fue elegido, va a ser senador. ¿Qué tal ayer los trinos que publicó ese señor por eso, me parece, contra todos los que lo criticaron? ¿Qué tal lo que alcanzó a decir ese no sé cómo se llama ese señor? Bueno, Wally. No sé cómo se llama Wally. Pues la ballena, yo le digo la ballena, bueno, porque es que me pierdo ahí en el cuento, ¿no? El señor Wally, el señor ballena, como usted le quiera poner, es el símbolo de la precariedad. Walter Rodríguez. Precariedad. Walter Rodríguez Chacón. De la altura. Bueno, no me lo mencione, que he sido blanco, y el señor montó candidaturas alrededor de quienes creemos legítimamente que esa es la pobreza intelectual. Pero mire la barbaridad. ¿Cuántos votos sacó Wally? ¿160.000? ¿130.000? Y ahí 160.000. Imagínese usted lo que eso significa.
Claro, o sea, esa gente se siente representada. Eso saca un político que lleva muchos años recorriendo pueblos. Pero J. Hernández no llegó también así. Felipe, eso sacaba. ¿J.P. Hernández no era influencer? Sí. Es la distorsión de las redes sociales. Eso sacaba antes alguien que se dedicaba a estudiar. ¿Y el presidente Trump no es influencer? ¿No era influencer? ¿Es un tipo que lo derrotan en unas elecciones y vuelve y corre y vuelve y gana? Había una época en que los temas se estudiaban y uno hacía política estudiando y proponiendo. Pero eso sí ya... Bueno, son las 7. Eso eran épocas en que usted iba a la biblioteca de la universidad a estudiar. ¿No? Eso ya pasó. En que usted aspiraba, que era una aspiración, crecer y estudiar. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Gracias por acompañarnos. Opera normalmente esta mañana el aeropuerto El Dorado. Estás escuchando Blue Radio. El pronóstico es el peor para Jamaica, en donde está cayendo el efecto del huracán Melissa. Está en este momento sobre la isla y acaban de cerrar el aeropuerto de Jamaica, el de Kingston. Quiere decir, la gente que quedó allí ya no pudo salir. Temen lo peor, va a ser uno de los huracanes con un efecto más devastador en la historia del Caribe. Tan grave es la situación esta mañana que las autoridades en su capital, en Kingston, su primer ministro, dicen que la destrucción va a ser masiva por cuenta de la brutalidad de los vientos, 282 kilómetros adentro en el ojo del huracán, y las lluvias que comenzaron a caer anoche. Pero el huracán se está trasladando muy lentamente, que lo hace, es decir, muy intenso por dentro, pero la velocidad de traslado es muy poca. Tú estás invitado, invitada a ser feliz. Y para poder vivir en felicidad, necesitas entender, comprender, aceptar que hay realidades que no puedes controlar, que no todo depende de ti, que no todo depende de tu voluntad, de tu capacidad de hacer. Muchas de esas situaciones a diario nos preocupan. La relación con la pareja, a la que no podemos controlar lo que dice, afortunadamente. Las dificultades con los hijos, con quienes a veces tenemos choques, con quienes a veces no sabemos cómo vivir, no podemos controlar sus reacciones. En el trabajo mismo, hay cosas que se nos salen de nuestras manos. Hoy quisiera invitar a aceptar esa realidad, a entender qué sucede y a ver cómo puedes gestionar esa situación. Por ejemplo, en las relaciones familiares es muy importante dialogar, es muy importante conversar con esas personas tan valiosas. Con las parejas, desde la autonomía se construyen consensos. Con los hijos se hace disciplina, a pesar de que a veces es muy difícil, pero se intenta. Y en el trabajo, la mejor actitud. Tú estás invitado, tú estás invitada a ser feliz. ¡Ánimo! Tú sabes. Hay 50.000 personas en este momento sin servicio de energía, pero cientos de miles que están en refugio. El riesgo no solamente es para los 2.850.000 de habitantes que tiene la isla, sino para miles de turistas que quedaron atrapados en hoteles o que fueron enviados desde ayer a albergues en el centro de la isla. Melissa está convirtiendo la situación en una catástrofe potencial. Está en categoría 5, es extremadamente peligroso, no solo para Jamaica, también para República Dominicana, que es una isla vecina, y eventualmente también para Cuba y Haití, Bahamas, el archipiélago y las islas de Turks and Caicos, un territorio británico que se encuentra como Jamaica en este momento en alerta máxima. La experiencia espiritual nos ayuda a vivir sin miedo, a aceptar el temor que la realidad nos da, a ser capaces de construir respuestas desde la inteligencia, desde la confianza, desde la fortaleza interior a todas las amenazas y los peligros que podemos tener. La persona que desarrolla su experiencia espiritual aprende a vivir en esperanza, a vivir en confianza. ¿A quién temes? Es una pregunta. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya tenemos las 7 de la mañana, 39 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Liga de Naciones Femenina. Esta es la eliminatoria al Mundial de Brasil 2027 y hoy nuestra selección mayor, la selección Colombia, enfrentará en Quito a Ecuador. Será la fecha 2 y será duelo de ganadoras. Colombia viene de derrotar 4-1 a Perú en Medellín, mientras que Ecuador ganó 4-0 frente a Bolivia en el Alto. Así que hoy es una linda ocasión para acompañar justamente al gran símbolo de este equipo nacional, Linda Caicedo, que llega además con una nominación que le hace especial este momento. Ha sido nominada entre las mejores al equipo ideal de la FIPPRO. La FIPPRO es la entidad que reúne a todos los futbolistas en el planeta, así que es elección de sus colegas quienes votan por todo el mundo. Linda, estrella del Real Madrid esta temporada, subcampeona de América con Colombia y también protagonista en el Mundial Sub-20 que se desarrolló en nuestro país, hace parte de estas distinciones y dentro de su momento global es una de las jugadoras top en el planeta. Pero ojo, que no solamente Linda llega con esta nominación, también Kate Tapia, la cuidapalos, la portera colombiana, que ha sido nominada a mejor portera del mundo en el 2025. Lo hace la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, y todo por su desempeño con Colombia en la Copa América, que se jugó en Ecuador, donde nuestra selección fue subcampeona, y también por su brillante campaña con el Palmeiras de Brasil. Ha sido determinante en el último título de Liga y en las últimas copas, donde Kate Tapia, la cordobesa de 32 años, entra también a ese radar como, repetimos, nominada a mejor portera del mundo. Hoy Colombia tendría justo a Kate Tapia en el arco, a Caro Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí y Daniela Caracas en su bloque defensivo, y lana izquierdo Lorena Bedoya junto a Manuela Paví, Lacey Santos, otra de las leyendas y de las referentes de este equipo colombiano, junto a Linda Caicedo y Valerín Loboa. Podría ser este el equipo tipo que emplee hoy el técnico Marsiglia para enfrentar a Ecuador. Desde las 5:30 de la tarde, este juego estará aquí en las frecuencias y en todas las plataformas de Blue, también a través del Gol Caracol en nuestra señal principal y en D2. A la misma jornada de hoy se suman los duelos entre Uruguay y Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, Venezuela. Juegos de esta eliminatoria al Mundial Femenino que se vivirán en D2. En nuestra Liga Betplay Di Mayor, las cosas que pasan. El Deportivo Pasto recibió al joven Deportivo Pereira. Recordemos que los jugadores profesionales han cesado actividad por la falta de pagos. Por malapagas en el Deportivo Pereira, el equipo principal no compite. Pues bien, estos chicos sub-20, algunos incluso sub-18, cayeron 4-0 frente al Deportivo Pasto. Y hay una historia, la del chico Carlos Vega. Tiene 18 años, estuvo 13 minutos en la cancha. Por una falta vio la tarjeta roja. Este jovencito salió en medio del llanto, incluso consolado por los jugadores del Deportivo Pasto, del equipo rival. Pero detrás de ese llanto había una historia. Este joven había conseguido trabajo hacía un par de días y para ir a jugar y debutar en el fútbol profesional colombiano, hombre, terminó echado de su trabajo. Así que es la historia de un jovencito que sueña con llegar al fútbol. Lamentablemente debutó ante Águilas Doradas, lo dejaron sin trabajo y ahora también lo echan de la cancha producto de una tremenda falta. Estos jóvenes terminan expuestos. El Pasto llevaba 10 partidos sin ganar y ahora lo hace frente a un puñado de juveniles que lamentablemente terminan pagando los platos rotos de la inoperancia de la directiva del Deportivo Pereira. Hoy esa fecha continuará con Águilas Doradas Envigado y Deportivo Cali frente a Alianza Valledupar. Y dos noticias. En tenis, Emiliana Arango, la jugadora del equipo Colsanitas, la colombiana, acaba de avanzar a los octavos de final del WTA 250 en Hong Kong. Derrotó en 3 sets a la japonesa Moyuka Uchihima, 6-7, 6-1 y 6-4. Emiliana, que hace una gran temporada, que se consolida como la raqueta número 1 de nuestro país en este año,
Ahora buscará el paso a cuartos de final de ese torneo en Hong Kong frente a la española Cristina Buxa. Y lo de la Serie Mundial, fabuloso el juego 3, 18 entradas, un partido sin fin. Dodgers al final ganaron 6-5 frente a los Azulejos gracias a un jonrón fenomenal de Freddie Freeman. La serie Mundial está 2-1 arriba para el equipo de Los Ángeles, con un Shohei Ohtani que se envasó 9 veces, pegó 2 jonrones, 2 dobletes, una locura lo del japonés. Y además el partido, este tercero de la Serie Mundial, iguala un récord de 18 entradas en Serie Mundial, también por juego número 3 entre los Red Sox y los Dodgers en el año 2018. Emocionante está la definición del llamado clásico de otoño en el mejor béisbol del mundo. 7:44 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. A mí me emociona saber que todos los días ustedes están allí, con la mejor actitud. Hay tanta gente buena entre ustedes, tanta gente con el corazón abierto, tanta gente dispuesta a construir. No dejes nunca que la amargura se apodere de tu vida. No dejes que el fracaso te haga ser una persona que vota ya. Al contrario, que seas amor para los demás. Oye, suscríbete y comparte nuestra señal, porque siempre en Blue la radio se ve. Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, el que quiere ser presidente con la bandera que sea, tiene que resolver primero este problema. La registraduría anuncia que la inscripción de Daniel Quintero por firmas depende de un concepto del Consejo Nacional Electoral, porque aunque Quintero renunció a esa consulta del petrismo, a la del domingo pasado, él mismo ya se había inscrito. Tanto que su foto apareció en el tarjetón, sacó 142,000 votos, la registraduría lo contó y ahora no es tan fácil que él simplemente diga que como ya no estaba en esa consulta, quiere inscribir un movimiento y empezar a recoger firmas. Quintero anuncia que va a la registraduría y que espera que le reciban la inscripción de su movimiento, Receipt Total contra los narcos y los corruptos, pero eso es lo que no es claro. Si Quintero puede volver... Hay un operativo de película esta madrugada en el Atlántico frente a Portugal, en donde un guardia de los agentes de Portugal murió en la persecución a una lancha del narcotráfico. Enrique Rodríguez. Por el momento no se sabe si esa lancha transportaba hachís desde el norte de África o cocaína desde los barcos que la alijan frente a las costas portuguesas. Pero este incidente ha tenido lugar esta madrugada en la localidad de Alcoutim, en Portugal. No piensen que es una localidad costera. En realidad, Alcoutim se encuentra a 30 kilómetros de la desembocadura del río Guadiana. El Guadiana es el río que hace de frontera entre España y Portugal. Si tienen un mapa en la cabeza, la frontera que separa España y Portugal va prácticamente de sur a norte en línea recta. Pues bien, en el sur, en el extremo sur de esa frontera, en la desembocadura del Guadiana, la embarcación que transportaba droga subía por el río hasta esta localidad, como digo, Alcoutim, a 30 kilómetros de la desembocadura. Allí fueron avisados varios agentes de la Guardia Nacional Republicana, del servicio marítimo de ese cuerpo, e iniciaron la persecución. Alrededor de las 11 de la noche, hora de Portugal, es una hora menos que en la península ibérica española, se produjo un choque entre ambas embarcaciones, la que transportaba la droga y la que transportaba a los miembros de la Guardia Nacional Republicana. Con motivo de ese choque, perdió la vida un cabo de ese cuerpo de la Guardia Nacional Republicana y 3 de sus agentes se encuentran ahora mismo gravemente heridos. Poco más tarde, otros agentes de la Guardia Nacional Republicana localizaron la embarcación en llamas río arriba. Sin embargo, de sus ocupantes nada se sabe, ni siquiera se sabe cuántas personas iban en su interior. Normalmente suelen ser entre 2 y 3 personas. Hacen, como digo, ese alijo de droga.
Puede ser desde el norte de África, el hachís, o desde el interior del Océano Atlántico, la cocaína, con embarcaciones con motores que superan los 1000 caballos de potencia y que están perfectamente equipadas para dar esquinazo a los agentes de la ley. En este caso, como digo, y Portugal se encuentra hoy conmocionado, porque eso no es un país acostumbrado a luchar contra el narcotráfico, se encuentra hoy conmocionado, como digo, por la muerte de ese agente de la Guardia Republicana y de los otros 3 que se encuentran gravemente heridos. De hecho, la prensa especializada en el narcotráfico indica que Portugal ha sido históricamente un santuario donde los narcotraficantes han aprovechado para fabricar estas embarcaciones. Sin embargo, con la muerte de esta gente, todo eso puede cambiar, Néstor. Enrique, gracias. Al otro lado del Océano Atlántico hay una gran disputa diplomática esta madrugada entre el gobierno de Venezuela, el de Maduro, la dictadura que está peleando con Trinidad y Tobago, suspendiendo acuerdos comerciales porque están permitiendo, dicen allí en territorio trinitario, los ejercicios militares de Estados Unidos. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, Trinidad y Tobago está a apenas 6 millas náuticas, unos 11 kilómetros de la costa venezolana, específicamente del estado Sucre al oriente, y la llegada de uno de los portaaviones estadounidenses allí pues encendió aún más las alarmas del gobierno, no solamente congelando los acuerdos en materia de gas con ese país, sino también advirtiendo que estarán vigilando qué se hace allí en el Caribe, en esos ejercicios conjuntos con Estados Unidos. Fue el ministro de Defensa, el general Vladimir Parino López, quien le advirtió a Trinidad y Tobago que no se equivoquen con apoyar falsos positivos, que no se equivoquen con ingresar a mar o territorio venezolano, que acá están vigilando y dispuestos a responder si algo sucede. Y es que no olvidemos que desde Venezuela ven el despliegue militar estadounidense allí en el Caribe como un intento de sacar a Nicolás Maduro del poder para apropiarse del petróleo y del gas. Esto decía el ministro de Defensa. Nos hemos enterado de un gran ejercicio que se va a hacer aquí en Trinidad y Tobago, a pocas millas de nuestro territorio nacional. Trinidad presta su territorio de manera abyecta como una base militar extranjera. Nosotros tranquilos y serenos. Eso sí, no se equivoquen con estar inventando falsos positivos, no se equivoquen con estar violando nuestra soberanía nacional. Vamos a estar tranquilos, repito, y serenos, vigilantes. Esta respuesta militar de Venezuela a Trinidad y Tobago va paralela a una respuesta más política, incluso económica, y que tiene que ver con la suspensión inmediata de los acuerdos en materia de gas con ese país por la presencia de este destructor norteamericano, y luego también de que Nicolás Maduro considerara que la primera ministra trinitense convirtiese a su país en la base de operaciones de Estados Unidos contra Sudamérica. Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Y se estudia la medida estructural que iría a mayor profundidad en esta materia. Explicaba Nicolás Maduro que se trata de una medida cautelar de suspensión inmediata e informó que ha solicitado recomendaciones al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y al Parlamento para tomar una medida definitiva en los próximos días o en las próximas semanas. Igual resaltar que la Cancillería de Trinidad y Tobago ha negado que los ejercicios militares que realiza esta semana la Armada estadounidense en su territorio, se tiene previsto que sea hasta el 30 de octubre, contra el narcotráfico, sea para provocar hostilidades contra Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El pronóstico es el peor para Jamaica, en donde está cayendo el efecto del huracán Melissa. Está en este momento sobre la isla y acaban de cerrar el aeropuerto de Jamaica, el de Kingston. Quiere decir, la gente que quedó allí ya no pudo salir. Temen lo peor, va a ser uno de los huracanes con un efecto más devastador en la historia del Caribe. Tan grave es la situación. La disputa por la cabeza de lista dentro del pacto histórico después de la consulta de las elecciones de este domingo está muy interesante, Felipe, y muy buena. La senadora María José Pizarro, que participó en los acuerdos, que renunció a su candidatura presidencial, le está pidiendo a la exministra Carolina Corcho, que es la que está pidiendo pista allí para ser senadora, le está diciendo que ella participó, Carolina Corcho, en la consulta presidencial, perdió
y debe asumir las consecuencias. De ese tamaño es la pelea. Senadora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Senadora Pizarro, ¿por qué llegaron o llegamos a este escenario? ¿Por qué las reglas de juego están en disputa después de jugado el partido? Pues bueno, lo primero es que hacer una pequeña cronología de hechos, porque eso pues por supuesto le brinda claridad a la ciudadanía y a la misma militancia del pacto histórico. Evidentemente sí, cuando éramos 6 precandidaturas presidenciales, se dieron una serie de deliberaciones en las que se acordó que el segundo en votación sería pues la persona que encabezaría la lista. Eso pues por supuesto, frente a ello, pues tanto en privado como en público, Carolina Corcho manifestó su desinterés y además su contraposición a la posibilidad de ese acuerdo, y eso hay que decirlo con toda claridad. Luego pues por supuesto, ante la presencia... ¿Carolina Corcho se opuso a que pasara lo que ella quiere que pase hoy? Sí, ella lo dijo en privado y en público. Y eso finalmente, que el perdedor, es decir, la Carolina Corcho de la consulta del domingo, fuera la que encabezara la lista del Senado, ¿eso fue aprobado? Pues eso no se dijo Carolina Corcho, se dijo en ese momento, eso estoy hablando sobre el mes de julio. La segunda, quiero decir, la derrotada. Sí, exactamente, la derrotada pues sería la persona que encabezaría la lista. Ahora, luego con la presencia y ante la posibilidad de que personas ajenas al proyecto político, que además hoy se ha demostrado estaban utilizando la consulta para su beneficio personal y no para construir un proceso de unidad al interior del pacto histórico, pues se hizo una conversación de más o menos una semana, ya la última semana de septiembre, antes del 26 de septiembre, que era la fecha de inscripciones en la que nos reunimos distintas candidaturas, incluso entiendo que Carolina fue invitada a esas conversaciones y ella dijo que no asistía, y por supuesto que ella mantenía su aspiración en la consulta presidencial. Dime. Sí. Antes de seguir, ¿a quién se refiere usted cuando dice las personas que trataron de meterse para quedarse con la consulta? Pues bueno, creo que ya lo han demostrado. Yo creo que Daniel Quintero pues sencillamente estaba utilizando como plataforma política la consulta del pacto histórico y hoy pues decide no ir al Frente Amplio y decide recoger firmas para ir a la primera vuelta, cuando pues en principio aquí lo que había era una fuerza política que estaba trabajando muy fuertemente por la unidad, por configurarnos como un partido unitario que... Y pues bueno, utilizar la consulta de esa manera. Pero, pues, a ver, doctora, no María me parece ético. Para evitar que Daniel Quintero se quedara con la candidatura de la lista al Congreso, dijeron no, el que pierda no va a ser el candidato de la consulta, ¿cierto? No, pues lo que se dijo sencillamente es que lo que se hizo fue una conversación alrededor de la posibilidad de unirnos, de no dispersar la votación, de generar un proceso unitario. Decidimos en conjunto que la persona era Iván Cepeda y por lo tanto declinamos nuestras aspiraciones. Carolina no quiso y no participó de esas deliberaciones, no sé por qué motivo, ella ya lo dirá, pero ella no participó de esas deliberaciones y en esas deliberaciones pues declinamos las aspiraciones. Por supuesto que Gustavo Bolívar ya estaba inhabilitado para poder ir a la lista al Senado, lo mismo sucedía con Susana Muhammad, y pues a mí se me pidió en ese momento asumir la responsabilidad. Yo dije perfecto, yo entonces asumo el liderazgo de la consulta, voy a acompañar a Iván Cepeda para que sea con todas nuestras fuerzas, como lo hicimos todas las personas que declinamos, pero también impulsar la lista al Senado de la República y a las candidaturas, pues evidentemente cercanas a este proyecto político, impulsarlo. Senadora Pizarro, ¿eso quedó firmado? ¿Eso quedó escrito acta de eso en algún lado? Se radicó un documento ese mismo día ante la registraduría, que es el documento que reglamenta las consultas al Congreso, donde queda una cláusula que es muy clara, que dice la cabeza de lista será definida por acuerdo entre los partidos. Sí, y ese acuerdo entre los partidos es el que usted dice, me da a mí, María José Pizarro, la cabeza de lista del Congreso del año entrante. Pues ese fue el acuerdo en las deliberaciones, eso fue lo que se conversó y se decidió que yo sería la persona que lideraría la lista. ¿Usted recuerda quiénes hicieron ese acuerdo?
pues por supuesto ahí estábamos las precandidaturas que llegamos a esa conversación y los presidentes de los partidos políticos. Que eran Bolívar, Susana Muhammad, Bolívar, Susana Muhammad, Gloria Flores, Ali Bantú Ashanti. ¿Quién más se bajó ahí? Gloria Ramírez. Gloria Inés Ramírez, yo no sé si estaba ahí, yo no estoy seguro. No sé. La exministra Gloria Ramírez estaba ahí. No, ella justo en esa reunión ella se excusó de no poder participar, pero ella pues evidentemente también declinó su aspiración presidencial, claro. Y quedaron en el tarjetón Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho, y eso, pues digamos, eso fue lo que sucedió. Ahora, yo no quiero entrar ni a descalificar a Carolina Corcho, ni lo haría jamás, como no lo he hecho nunca con ningún miembro de la fuerza política de la que hacemos parte. Yo creo que no son nuestros contradictores políticos. Sencillamente narro esto porque me parece justo que la ciudadanía y inclusive Senadora, quienes militan en el pacto histórico puedan conocerlo, pero esto lo tendrán que dirimir, pues evidentemente los presidentes de los partidos políticos, y es lo que corresponde. ¿Qué partidos políticos, senadora? Porque aquí estamos en un escenario que es que a la consulta fueron 3 partidos, pero el pacto lo conforman otras colectividades. Entonces, en la consulta estaba el Polo Democrático, estaba la Unión Patriótica y estaba el Partido Comunista. Pero ahí faltan otros. Así es. Colombia Humana, progresistas. Exacto. ¿Esos partidos políticos son todos o solo los que fueron a la consulta? No, pues somos las fuerzas políticas fundantes del pacto histórico, que además hemos presentado una solicitud de fusión ante el Consejo Nacional Electoral, que en las últimas semanas dejaron por fuera a Colombia Humana y a Progresistas porque no tenía la personería jurídica. La personería jurídica de Progresistas nos fue otorgada el jueves pasado y bueno, todo esto también es fruto de ese tipo de situaciones y de decisiones tardías, pero el pacto histórico hasta el momento lo componen las fuerzas políticas y sociales que hemos solicitado poder hacer parte de la fusión. Pues por supuesto las fuerzas sociales no tienen personería jurídica, pero pues por supuesto hacen parte de este esfuerzo por unidad en el que hemos venido trabajando. No hoy, esto tiene una historia desde el 2017, que se materializó en el 2022 con la coalición del pacto histórico y que buscamos ser un proyecto unitario de cara al 2026, y eso es de lo que hemos venido trabajando desde hace años. Este acuerdo de que usted iba a ser la cabeza de lista para las parlamentarias, ¿fue avalado por el presidente Petro? ¿Él tuvo alguna participación en esto? Pues yo, la verdad, no me voy a aventurar con ello, pues